Luego, ya tenemos la plantilla de cimentación que sigue, ahora sí, propiamente dicho, sigue levantar el cimiento, el muro de mampostería. Hay que ser lo más específicos posibles aquí. El cimiento de mampostería, al igual que la excavación, como no sabemos qué altura va a tener el estrato firme donde va a estar asentado, si se trata de que se mida como metro cúbico siempre, a pesar de que ya hayamos delimitado cuánto viene de base y cuánto viene de largo. En este caso en específico, la mampostería no era digamos, un rectángulo como siempre, porque vemos que es un trapecio, exactamente. Y el trapecio no tiene la misma fórmula que un prisma rectangular, que es solo base por altura, por ancho, ¿no? Tenemos que sacar el área de toda esta base por el largo. Ese es uno de esos casos donde sí hay que meterle más coco al generador, porque hay unas zonas que sí van a tener esta forma, pero hay otras que van a tener esa forma. Entonces ahí tienen que estar jugando de cuánto lo están considerando. Eso es lo más complicado realmente de todas las generadoras. Si sobre todo les llegan estas formas caprichosas, ¿no? En este caso, para la generadora, yo, como ya no es tan simple como decir largo, ancho y alto, yo le voy poniendo otras que dice base mayor más base menor, que ya solo son sumas, ¿no? Para irlo simplificando lo más posible, que quepa todo aquí. Pero pues, ustedes pueden notar que aquí, por ejemplo, lo que yo hice fue un simple producto de largo por ancho por algo que empieza, y aquí ya no, aquí ya pueden ver que ya hay fórmula de promedio. Así se calcula el cimiento y desplante de mampostería. Se calcula por metro cúbico, ¿por qué? Porque puede tener alturas variables. Y pues si fuera una forma pues ya recta sería simplemente base por altura por la longitud. Y en este caso, bueno, como fue de mampostería trapezoidal, pues sí hay que meter ahí un formulazo especial para ver cómo se saca. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a utilizar en este caso el mismo criterio para ubicar nuestros mampostería como hicimos aquí. De hecho, hay muchas maneras de que la generadora tú puedas hacer un poco más sencillo tu trabajo. ¿Cómo? Bueno, pues si yo ya calculé aquí la plantilla de cimentación, que es donde va a pasar la mampostería, pues simplemente, pues como aquí va a pasar la mampostería, yo ya tengo los largos totales de mi cimentación. Simplemente copias y pegas y ya tienes la mitad de tu trabajo hecho. Ya no tienes que estar haciendo todo otra vez uno por uno. Tú ya solo lo vas verificando que esté correcto. Y ser lo más exacto posible aquí, por favor. Cimiento y desplante de mampostería con piedra de la región tiene que ser dónde es, con qué tipo de mortero lo van a estar montando y cómo va a estar entrañado, lo cual es muy importante. A los que alguien de aquí no sabe qué significa el concepto de que está entrañado o no entrañado un muro. Cuando está un muro entrañado a una cara, se refiere a que está de esta manera. Quiere decir que la mampostería está perfectamente alineada con el muro que va a cargar. Y cuando dice que está entrañado a dos caras, como este lado, que es cuando queda justo en medio del muro que va a estar cargando. ¿Dónde podemos ver este tipo de mamposterías? Por lo general lo pueden ver en los muros perimetrales. Y este otro de que está entrañado a dos caras lo van a ver en los muros interiores de las casas. Aquí, por ejemplo. La mampostería llega justo hasta donde llega el muro. Exactamente, la mampostería digamos que va a llegar a un punto y se va a meter. Y pues hay casos de los muros interiores, como en el caso de acá, de la mampostería que está y el muro pasa justo en medio de la mampostería. ¿Por qué hacemos esto? Algunos pues realmente no les importa, solo lo hacen. Hay mucho mal constructor que no le interesa. Pero los que sí nos interesan, que lo hacemos de esta manera porque muchas veces aquí hay un vecino y del otro lado también podamos estarnos aquí para polinizarse, porque si bien puede ser que mañana eventualmente va a llegar una persona, a menos que esté en la esquina, pero pues si estás en la esquina, pues igual a veces ya es parte del daño y no es tu terreno. Para eso se hace de esa manera.
por estética, porque hay veces que tu mampostería sobresale del nivel del piso, y si queda todo ahí en medio, pues sí se puede ver feo y se puede quedar cosa allá. Entonces entiendo razones por las cuales no se hace así. Muy importante. Ya estábamos hablando de esto. Una vez que nosotros hayamos terminado de estar midiendo toda nuestra mampostería, los metros cúbicos de mampostería, hay que desmontar los dados, porque obviamente los dados no están hechos de piedra y de la región y se pagan de una manera diferente. Todo lo que ustedes crean que se pueda pagar de una manera diferente no entra en el mismo concepto, porque la mampostería está hecha de piedra con mortero y los dados de qué están hechos de concreto, muchas veces de un concreto bastante resistente, en este caso fue 250. Por ende, cuando hallamos los metros cúbicos de mampostería, es todo lo que esté en mampostería menos, suponiendo que lo hayamos contado así, menos los espacios donde están los lados. Hay unas personas que lo que hacen para no hacer estas restas es simplemente decir, bueno, pues este pedazo, más este pedazo, más este pedazo. Se puede hacer, es perfectamente válido. A mí no me gusta hacerlo porque siento que es más lento. Yo lo que prefiero decir es, ok, mido todo y le voy restando los volúmenes de los dados. Eso es con diferentes medidas, ¿no? ¿Qué? Con diferentes medidas de dados. Exactamente. Se podría sacar todo y multiplicar por el volumen, con la cantidad de dados en cada uno. Exactamente, porque si lo hace, digamos, de la manera lenta, digamos, esta cosa, tiene que calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medidas. Van a ser exactas, sí, pero tienen que hacer 7 medidas. Hay otro método donde me bueno, pues yo mido de aquí a aquí y voy a restar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. Y simplemente puedo decir, pues esto de aquí mide 15.95 menos el volumen del dado, 8. ¿No? O sea, hay varias maneras de llegar a esto, pero pues hay que entender a qué me refiero cuando digo que estoy restando algo para que ustedes sepan. En este caso, como dices tú, si los dados no son iguales, hay dos tipos de dados, pues simplemente digo el volumen del dado de este 2 pues está 6 veces en mis cálculos, lo estoy quitando, y el volumen del dado 1 pues está 22 veces. Nada más simplemente revisar el volumen que yo había considerado. Hasta ahí está todo claro. Siempre es en metros cúbicos, ¿no? Una vez que tenemos la mampostería, muchas veces hay un concepto previo a este, que es el habilitado de acero para los dados. Esto se da sobre todo cuando los dados van a estar anclados a profundidad y hay una estructura más fuerte en el edificio, ¿no? Como esta fue una casita, no fue el caso, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que también puede haber el caso de que hay un concepto extra antes del habilitado, que es el habilitado de acero. El habilitado de acero simplemente se refiere a que las varillas que vayan a salir del dado hay que perforar, hay que barrenar y hay que colocarlas antes de que se cibre y se cuele el dado de acción. Los dados hay de dos maneras de generarlos. Los podemos generar por pieza o los podemos generar por metro lineal o por metro cúbico si quieren también. Siempre pensando en lo mismo, como es un volumen, tiene 3 dimensiones. Si nosotros somos específicos al decir que el dado va a tener una sección determinada, ya solo necesitamos falta una dimensión, que es la altura, que es también, como les comenté, la cimentación siempre puede estar variando porque no tenemos el mismo nivel de suelo. En este caso, por practicidad, porque ya sabíamos a qué niveles íbamos a llegar, simplemente lo pasamos por pieza. Decimos que va a haber 22 piezas de dado de tal tipo. Y ser siempre muy específicos por la descripción. 4 varillas de tanto, estribos de tanto, a qué profundidad, a qué separación, perdón. Y tener en plano las secciones de todas esas cosas que estamos haciendo. ¿Hay alguna duda de cómo sacar el generador de un dado? Por pieza. En este caso, sí, nosotros lo pasamos por pieza. Por lo que la medida de la cara de los dados.
simplemente 50%, siendo lo más específico posible. Lo más correcto tal vez hubiera sido pasarlo por metro lineal. ¿Por qué? Porque al ser un dado no tenemos idea de la altura que va a tener. Bien puede ser una altura estándar, en centímetros o metros, no sé. Pero estoy sincero, no sé por qué ese proyecto se decidió específicamente en que lo pasamos. Lo más correcto debió ser metro lineal, que son la altura total de los dados. ¿Por qué solo la altura? Porque la sección, su área, ya la tenemos ahí, sí la podemos controlar. ¿Bien? Eso va para estos dos tipos de dados. ¿Por qué dos tipos de dados? Porque pues, en este caso no solo teníamos dados rectangulares, sino unos dados igual empinados que servían para la segmentación trapezoidal. ¿Cuáles son los tienes explicados como DC-02? Exactamente. Esto de los dados DC sirve para que en los planos tú puedas ir dando nombres a láminas para que sea más rápido. Eso sirve mucho en obra también. Perfecto. Ahora, imaginemos cómo va nuestra construcción. Ya excavamos, ya pusimos la plantilla, ya levantamos los muros de mampostería y ahorita ya pusimos el acero y ya molamos todos los dados. ¿Qué queda? Eso se le seguiría en la cadena. O sea, eso lo puse aquí, pero tal vez no es así. Quizás incluso antes de colar los dados como tal. No, eso va hasta abajo. Antes de colar los dados, es para que sepan cómo se construyen. Se tiene que armar no solo dónde va a estar el acero de la cadena de cimentación, sino también de una vez colocar el acero de los castillos que van a tener ese dado. Porque una vez que se cuele, pues no lo puedes meterlo. Entonces, cuando diga habilitado el acero, es preparar todo el acero que va a tener el dado y también preparar el acero del castillo o columna que vaya a tener ese dado. Para que cuando ustedes cuelen, ya solo quede esta imagen que seguramente tienen ustedes de que está el bloque de concreto y de ahí sale el castillo, el armex o las varillas que metieron. Una vez que ya tenemos mampostería, ya tenemos los dados, está todo colado, y ya tenemos los castillos sobresaliendo y también el armado para las cadenas de cimentación, se procede a colar las cadenas como tal. ¿Cómo medimos las cadenas de cimentación? Aquí yo puse por metro lineal. ¿Ustedes qué opinan? Correcto. Como ya tengo la sección de la cadena, ya no necesito estarlo pasando como volumen. Por ende, metro lineal es lo más sencillo. ¿Y por dónde va a pasar la cadena? La cadena va a pasar por debajo de todos los muros en la casa. De hecho, justo por debajo también de las casas, de las puertas, también pasa la cadena. Entonces, ¿cómo lo tengo yo en este plano? Si se fijan acá, esta es la entrada principal de la casa, igual viene la cadena de la casa. Entonces, todos los lugares donde vaya a pasar un muro o por donde vaya a haber una puerta, tienen que tener su respectiva cadena. ¿Y cómo se mide? En metro lineal. Aquí ya sí es un poquito más fácil que los anteriores, porque como ya tenemos la medida de los muros y por la pasa muro pasa cadena, ya es más fácil decir, pues acá hasta acá e ir haciendo las descuentas ya no es tan complicado. En este caso en específico, si yo quisiera medir esta cadena, que es del eje A del tramo de 2 a 10, simplemente podría venir de acá hasta acá y ya tener la medida. Es 1595. ¿Hasta aquí todo está claro de cómo va la cadena? Puro metro lineal. Ahora, a la cadena hay que descontarla. ¿Por qué? Porque, bueno, es a veces, ¿no? No es siempre, como les comento. Pero por lo general, mucha gente prefiere descontarle la cadena los castillos, porque por lo general los castillos llevan un tipo de concreto a veces es un poco más alto, de más resistencia, el tipo de concreto que tienen los castillos que las cadenas. Y entonces,
eventualmente de la partida de estructuras, estos vayan completos desde el último punto de la cadena hasta el techo, de hecho hasta pasando casi rozando la luz. Aquí tengo un alzado de cómo se vería esto que yo les estoy diciendo. Tenemos aquí el cimiento de la mampostería, esto ya lo vimos. Tenemos la cadena de cimentación y tenemos una sección del muro, una sección pequeña. Tenemos los castillos, tenemos la cadena de nivelación y ya lo que está aquí ya es la losa y el pretil. Todos sabemos que es el muro de mampostería, cadena de cimentación y nivelación, castillo, muro, losa y pretil. Algunos de los conceptos que acaban de mencionar, ¿alguien no sabe qué es? ¿Pretil? ¿Ya has subido alguna vez a tu techo? ¿Sí? Ya viste que cuando tú llegas a tu techo no está completamente, digamos, termina el muro y comienza, sino que hay un murito justo encima. Es el caballete. El caballete, ese es el pretil. Sirve para combinar el techo y que haga como una especie de piscina. Para que cuando llueva y la pendiente que la haya puesto en el techo, se tiene que hacer a un lado. Exactamente. ¿Cuál es el pretil? Hay una medida de seguridad para el restaurante que está ahí. Bueno, entonces los castillos se suelen tomar desde el punto más bajo de la cadena hasta el punto más alto de la otra cadena, justo antes de llegar a la losa de Miguel de Gomerillo. Por eso en este caso yo hice toda la medida de la cadena de cimentación, le resté el espacio que ocupan los lados, los castillos. ¿Hasta aquí hay alguna duda de cómo se está midiendo? La impermeabilización de cadena es el mismo metraje lineal de la cadena, simplemente la impermeabilización se refiere a una emulsión negra, parece una pintura negra, que se le pone a las cadenas una vez que se termina de colar y de cimbrar para que no entre la humedad por el daño los muros. Okay. Una vez que se termina de colar las cadenas, lo que seguiría sería empezar a levantar los muros. Pero como estamos en la partida de cimentación, aquí tenemos una vez que meter la parte de los rellenos. A mí la parte de los rellenos sinceramente no es la parte que menos me gusta de esta generación de las generadoras, porque hay que considerar no solo el relleno, digamos, que ya quitamos para las zonas de al lado de la excavación, sino hay que considerar todo lo interior y a veces ni siquiera es el mismo tipo de relleno que se mete entre uno y otro. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo el borde de las cosas. Nosotros sabemos que aquí lo que se hizo fue excavar, ¿verdad? Todos se están imaginando cómo se hizo aquí la excavación. De hecho, si quieren lo puedo dibujar. Aquí esto va a estar así de esta manera, ¿no? Está la excavación. Cuando nosotros hablamos del relleno una vez que ya construimos la cimentación y todo, pues no podemos dejar esto así, porque alguien se puede caer ahí, sobre todo porque ahí hubo gente que estuvo trabajando, así que hay un espacio bastante ancho donde puede caer una persona. Así que tenemos que rellenar todo esto con tierra. ¿Con qué tierra se rellena? Muchas veces, sobre todo cuando es de excavación, que está por fuera de la casa, sí se puede rellenar con lo que extrajimos nosotros mismos de la cimentación. Pero cuando es casos como este, que es en la playa, hay que traer tierra de otros lugares. ¿Cómo se mide esto? No es excavación, sino es un relleno, lo vamos a pasar siempre como metro cúbico. ¿Por qué? Porque al mismo, en el caso de la mampostería y también como en el caso de la cimentación, al no saber pues, la altura que va a tener hasta el momento de construir, nosotros tenemos que pasar la fuerza por metro cúbico, suponiendo que al momento de que hagamos la construcción esos volúmenes pueden cambiar. ¿Dónde está lo complicado acá? Que si bien estos
espacios pueden estar así bien bonitos, rectos, pues hay otros que están más cuadros como esta, que sí ya pueden dar un poquito más de trabajo. En el caso de, me imagino todos ustedes, el trabajo que estamos realizando, pues son cimentaciones pues, verticales, está bonito, ¿no? Está bien fácil, porque como esto está así de esta manera, pues simplemente todo esto se va a rellenar y ya está. Entonces, ¿cómo se va a calcular el relleno? En el caso de ustedes, simplemente es el ancho de la excavación, no de toda la excavación, no, el del ancho de su excavación, menos lo que llevó su mampostería, porque eso ya está ocupado, por el largo que les haya llevado a su excavación, por la altura que ustedes vayan a proponer, ya sea 1 metro, 1,50, 2 metros, lo que vayan ustedes a poner, puro metro cúbico. ¿Ok? Ahora, hay dos tipos de relleno: el relleno que se extrae de la excavación, y a veces también tenemos relleno con material fino. Este relleno con material fino sirve cuando por dentro de la casa, una vez nosotros hayamos rellenado, digamos, la parte más gruesa de la excavación que hicimos, tenemos que dejarle un espacio que lo vamos a rellenar con un suelo fino, que no dé lugar a espacios de aire sobre el que se vaya a poner el firme de concreto, lo que vamos a estar nosotros pisando, no va a estar el piso. ¿Está bien la noción? Por lo general, esto lo podemos ver de esta manera. Hasta ahorita se sigue entendiendo que esto es la mampostería. Esto que estoy dibujando en este momento es el firme del concreto. Es una alzada del firme de concreto. ¿Todos saben qué es el firme de concreto? ¿Sí? Bueno, pues este espacio, y a veces está un poquito más, se rellena con este material fino de lo que yo les estoy diciendo, porque al hacer la excavación, todo esto sin el firme de concreto queda vacío, queda como un cajón que está ahí. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es rellenar todo eso con el material fino, con el material extraído de la excavación. ¿Cuánto? Pues eso ustedes ya lo determinarán. Por lo general se determina desde el diseño y todo, pero en el caso de ustedes, con estar haciendo su trabajo, ustedes van a decidir. Yo que les recomiendo 80-20. 80% de su excavación que esté hecha con el material sacado de la misma, perdón, de su relleno, que esté sacado con el mismo material de su excavación, y que el resto se vaya para el relleno fino. ¿Y cómo se haría? Bueno, pues suponiendo que hay que rellenar una zona de este estilo, suponiendo que hay que rellenar esta zona, un volumen de control, vamos a llamarle, y supongamos que de aquí a acá se va a rellenar con el material sacado de la excavación, y de aquí a aquí con el material ya fino, pues simplemente tenemos que decir esta zona, esta área por la longitud que vayamos a rellenar, y en el caso del relleno fino, pues ese área igual por la longitud. Esto es más complicado de ver así a simple vista en los lados. Lo pueden ver aquí. Aquí tengo solamente prendida la capa de la cadena de cimentación. ¿Por qué? Porque en la parte más superficial de la cementación tenemos esto. Aquí está la cadena de cementación y aquí va a estar el firme. Entonces ustedes tendrán que considerar un área donde va a ir todo el relleno fino, que es todo esto de aquí, por la altura que ustedes van a calcular. En este caso son 10 centímetros.
Me estoy dando a explicar porque esta parte sí está más complicada. No sé si me estoy dando a explicar en este punto. Sí, Entonces, para hacer el relleno de toda esta recámara 1, por ejemplo, ustedes simplemente tendrían que sacar todo el área que va por dentro de la cadena, obviamente, de la habitación y multiplicarla por la altura que ustedes le vayan a dar de relleno. Y así lo van a estar haciendo con todo lo demás. Si ustedes tienen esto, ya la mampostería, ustedes van a saber que de aquí a aquí, pues esto ya no lo tocan, ¿no? Pero esto sí. Entonces toda esa parte de la mampostería, pues es lo que ustedes se van a rellenar para completar el nivel, digamos, que ustedes quieran. Esto lo pueden entender ustedes mejor si cuando ustedes hagan los planos haya zonas específicas donde ustedes hagan cortes para que vean cómo se debe de comportar su mampostería en relación a lo que ustedes ya excavan, para que ustedes puedan ver, bueno, ¿sabes qué? Tanto de dónde colocar la altura, sobre todo que está más complicado. Y eso de igual manera, hay varias maneras de calcularlo. En el caso de este en específico, como eran áreas irregulares por la cimentación, pues aquí ya no salía cuentas hacerlo simplemente por etiquetar el tramo cada cual, sino que era más sencillo hacerlo por áreas y estar sacando área 1, área 2 para estar modificando los valores. Aquí lo que se hizo en específico fue de que también lo podrían hacer ustedes en su proyecto, es decir, saqué todo el área que excavé, es todo el área que excavada en general y le resté la cimentación. Eso lo podrían hacer ustedes perfectamente. Entonces, si tengo toda mi área que excavé menos la cimentación, pues es todo lo que se quedó por fuera y eso es igual a su relleno. Es una manera en cual ustedes podrían calcular. Ya no habría que hacerlo tanto por esto, si yo lo puse porque así me lo pidieron, pero simplemente podrían decir, bueno, si yo tengo mi volumen de excavación y tengo mi volumen de cimentación, simplemente esto que ya cimenté, pues me debe dar lo que debo rellenar. ¿Okay? ¿Usted tiene alguna duda? ¿Vale? ¿Por qué aquí es negativo? Porque la cimentación es lo que yo le voy a restar a mi excavación. Esto que yo tengo aquí es todo lo que yo excavé. Vamos a pensar de que aquí está excavé algo, ¿no? De aquí lo que yo excavé, le voy a meter cosas. Lo que sea. Eso que estoy metiendo son mi cimentación. Entonces, cuando yo voy a meter arena, digamos, para rellenar todo lo que no, ¿cuál va a ser el volumen de arena que voy a necesitar? Pues va a ser igual a todo lo que el hueco que ya hizo, menos los espacios que ya coloqué, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Por eso aquí estoy usando estos negativos, simplemente para indicar que todo esto fue mi excavación y todo esto que estoy usando aquí en negativos es lo que ya cimenté. Por ende, cuando yo haga mi excavación y mi cimentación, ya voy a tener a la resta cuál fue el relleno total. ¿Y por qué lo hice a 1,80 si mi cimentación de mampostería era de 2 metros? Pues simplemente porque yo a partir de esa altura ya voy a rellenar de material fino. Los 20 centímetros que quedan van a ser de material fino. Y vuelvo a hacer lo mismo. De toda la zona que excavé, pero ahora de material fino, solo con el de material fino, le voy a restar la cimentación que ya tuve, pero ahora solo con la altura de material fino. Y así va sacando como que los volúmenes poco a poquito, porque repito, esta parte del relleno es la más tediosa. Estar sacando cosita por cosita. Todo lo demás, literal, fue un paseo comparado con esto. Y algo último, el relleno de cepas, que es el más sencillo, ¿no? Que es la excavación total. Todo lo que les acabo de mostrar, digamos, es como lo fui sacando uno por uno, ¿no? Pero al final todo se resume a esto, que es la excavación total que se hizo, menos la parte interna de la excavación, menos la parte externa, ¿no? Para sacar cuál va a ser el relleno. Básicamente.
Entonces esto lo tienen que practicar, ¿no? Probablemente no les salga la primera, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a terminarlo? Chingo. Mucho, perdón. O sea, hacerlo bien, a la primera no te vas a salir bien. Tienes que estar bien. Pero es como cualquier cosa, cuando lo empiezas a utilizar no lo vas a agarrar. La práctica. Tienes que estar fallando, pero tratar de no fallar. Sobre todo porque es un trabajo. Pero sí, sí tienes que estar mirando. Y básicamente a veces lo haces tantas veces que ya no te das cuenta que solito van saliendo los datos. Y hay otras cosas que nunca has generado, que ni siquiera van a estar en este ejemplo, pero que si le entiendes, que esencialmente es lo que les estoy comentando, que son volúmenes de obra. Cualquier cosa que ustedes ya van a saber cómo generarla, sin que siquiera les pongan. Ejemplo, yo no he hablado aquí de traves, ¿no? ¿Saben todos qué es una trave? Que no sepa es esto. Esta es una trave. Si yo les dijera una trave, ¿cómo lo generarían ustedes? Claro, el volumen, pero ¿cómo sería lo más sencillo de generar una trave suponiendo que es una trave con sección definida? Metros lineales. Es lo más sencillo. Si yo ya tengo cuál es su base, cuál es su altura, su grande, pues simplemente con que yo mida cuánto tiene de largo, ya la generé. Otro caso, una meseta de concreto. Imaginemos que esto está empotrado acá. ¿Cómo lo generarían? Si yo les digo, ¿saben qué? Pues la meseta tiene 8 centímetros de grosor y 60 centímetros de ancho. ¿Cómo lo generarían? Nada más, metro lineal. Pero ¿qué pasa si yo les digo, nada más la meseta tiene 8 centímetros de grosor? ¿Cómo lo generarían ahora? Por metro cuadrado. Necesitaría medir su ancho y su largo. Y si yo les dijera meseta de concreto, nada más. Metro cúbico. Y si yo les dijera meseta de concreto de 60 de ancho por 3 de largo y 8 centímetros de grosor, por pieza. Fácil, ¿no? Siempre y cuando seas lo más específico posible en tu concepto, vas a poder sacar más sencillo tu generador. Por eso, sí, hacía mucho hincapié en eso del metro cúbico. Y ya con práctica, sobre todo la parte de cimentación, que es la más complicada. Yo creo que es la parte más complicada de entender, la parte de cimentación, porque es algo que por general no vemos. Todos nosotros podemos entender que es un muro, que es una ventana, una trave, un castillo, una columna, porque lo podemos ver, pero estoy seguro que muchos de ustedes nunca en su vida han visto una plantilla de cimentación o un dado, algunos, ¿no? Porque no lo vemos en ningún lugar. Es lo más complicado de aprender esto, porque no lo vemos. Si ustedes pueden ir a algún punto de su vida, ahorita, ahora, para ver esto, sería muy bueno, para que puedan ver cómo se ven las cosas y ustedes se lo puedan imaginar de una mejor manera. Busquen mucho en YouTube. De todos los conceptos que ya vimos hasta ahorita, ¿hay alguna duda? ¿Algún concepto que no les haya quedado claro? Pongan ustedes toda la unidad, pero ¿qué es algo en específico? Perfecto. Entonces, una vez que nosotros hayamos levantado los muros, colado nuestros castillos, dejado nuestros aceros listos para los dejado los aceros listos para los castillos, ya colamos también nuestras cadenas de cimentación, ya las pintamos de negro para impermeabilizarlas, no es pintura, es impermeabilizante asfáltico, ¿no? Ya las impermeabilizamos y también ya rellenamos, aunque eso se hace más adelante en la obra, pero supongamos que ya rellenamos también. ¿Qué seguiría ahora? Levantar los muros. Hay un error común, ¿no? Perfecto. Levantar los muros. Instalaciones también. Bueno, pero como vamos a ver instalaciones en el curso, vamos a sacarlas. Imaginemos que es una casa que no tiene instalaciones, ¿no? No existe, pero supongamos que no tiene. Entonces, levantamos muros. Hay un error común que tienen mucha gente que lo está viendo ahora, que cree que primero se ponen los castillos. ¿Por qué no se ponen primero los castillos? Porque no tiene el tratado de. No vas a poder pegar el Exactamente. Es porque no vamos a poder pegar. Lo que hacen los castillos, bueno, cuando nosotros veamos estructuras más adelante, vamos a ver esas estructuras de mampostería, estructuras de concreto, vamos a llegar a la conclusión de que existen diversos tipos de estructuras. Existen las estructuras tipo columna trave,
que solo necesitan la trave y la columna y que estos muros no cargan realmente. Ejemplo. Hay otros tipos de estructura como son las de las casas, y en el caso de esta, que el elemento estructural es el muro completo. Este tipo de estructuras es el muro es el que está cargado. Se le llaman estructuras de mampostería confinadas. Entonces, en ese tipo de caso, el muro de contención se llama igual. ajá, el muro de contención, pero en este caso específico, el muro es el que está fungiendo como elemento estructural. Hay otros casos donde los muros no lo son. Por ejemplo, no sé si alguno tiene en su casa algún muro que sea más delgado de lo normal, o un muro que si ustedes lo ven solo esté sirviendo para delimitar, que estoy seguro de que si llegáramos a romper tantito su techo, no habría ninguna vivienda que esté soportada por ese muro. Pues esos muros que dicen que no son cargadores son muros de albañilería, así se les llama, que no tienen ninguna función estructural como tal, que si los tiramos pues no va a pasar nada con la casa, ¿no? Entonces, los muros que sí son estructurales son estos muros que sí cargan. Entonces, lo que se hace en este tipo de casas, en casas en general, es de que primero se levanta el muro y una vez que ya está el muro levantado, se cuelan los castillos para que los castillos que estén básicamente confinados, por eso de ahí viene el nombre de muros confinados de mampostería, lo que hacen es de que los sujetan como si fueran garras. Todo el castillo es como que si estuvieran sujetando al muro. Asimismo, igual acá en la nivelación, todo eso sirve para que todo el muro funcione como una sola pieza. Para eso sirve. Y que no y que ahí se le puedan poner cargas. Porque si no fuera así, si fuera en el caso como este, que primero se cuela toda la columna, quiere decir que yo puedo poner este muro y este muro no va a estar haciendo nada. Lo único que estará soportando es el peso de esta cosa. Pero fuera de eso, este muro no está haciendo ningún esfuerzo por este edificio. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Estoy seguro que, por ejemplo, este muro también aplica lo mismo, esta vez también. Estos muros no están cargando nada. Todo lo que lo está cargando es este esqueleto de tragos y columnas. ¿Y en qué beneficia al momento de construir utilizar ese elemento estructural en vez de dos columnas y tener un muro que no cargue? Cuando haces edificios de más de 2 plantas o que vayan a tener espacios muy amplios como este, si tú te fijas en tu casa, pues no dudo mucho que tengas un espacio de este ancho. ¿Por qué? Para empezar, porque no son viguetas tan largas, ¿no? Lo máximo es de 2 metros. Y tampoco es lo recomendable porque se pueden pandear. Pero lo que se hace con este tipo de construcciones es que se quieren espacios muy claros, muy anchos, donde no haya columnas, porque imagínate que va a haber una columna. O sea, aparte de que se va a ver feo, pues no es lo ideal, no es un salón de clases. Lo que se utiliza son estructuras de concreto ya más resistentes, en este caso columnas, traves, que permitan colocar espacios muy amplios, son más costosas, pero para eso son. En los edificios de varias plantas no están soportados por muros de bloque, están soportados por columnas y traves y los muros interiores están hechos de bloque. Pero el muro de contención el muro de contención confinado específicamente cuándo se utiliza. Es el muro que utilizas, lo más seguro que utilizas en tu casa. Un muro confinado es este. Para dividir. Esto es un muro confinado. Como para dividir un espacio específico. Exactamente. Un muro confinado simplemente es una sección del muro que tenga castillo, cadena, cadena. Esto es un muro confinado. Eso es más para dividir, que no cargue nada. Si no carga nada, nada más se le llama un muro de albañilería. Es el cuello, ¿no? Cuando el muro ya forma parte de la estructura como tal y que ya está soportando cargas, ahora ya es un